Desde que tengo uso de razón, nunca he sido de los que se amedrentan fácilmente. Las historias de fantasmas me fascinaban más que asustarme. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi percepción para siempre. La noche en que oí hablar por primera vez del gato de medianoche. Todo comenzó cuando me mudé a una vieja casa en las afueras de una pequeña ciudad, un lugar rodeado de rumores y leyendas que los ancianos susurraban con recelo. Fue allí donde escuché la historia de un espíritu felino que aparecía exactamente a la medianoche, un enigmático gato negro cuyos ojos brillaban como brasas ardientes y cuyo maullido resonaba como un lamento en la penumbra. Nunca imaginé que, con los días, conocería de primera mano lo que significaba ese maullido. El origen de aquel mito no estaba del todo claro. Unos decían que se trataba del fantasma de un gato sacrificado en un ritual siniestro. Otros, que el espíritu era la manifestación de una energía más antigua que la propia humanidad. Lo que sí parecía coincidir en todas las historias era su horario. Siempre se manifestaba a medianoche, y su presencia traía consigo una atmósfera densa, como si el aire se cargara de un presentimiento sin forma. La curiosidad me invadió y comencé a investigar más a fondo, revisando bibliotecas polvorientas y pergaminos que narraban eventos aterradores asociados a su silueta. Pronto, sin yo quererlo, la presencia del gato de medianoche comenzó a rondar mis pensamientos y mis sueños. La primera vez que sentí su influjo fue en una madrugada silenciosa. Desperté sin motivo aparente y me quedé inmóvil en la cama, con los oídos atentos a un sonido inusual. Creí oír un leve maullido, casi imperceptible, que se desvanecía en la oscuridad. Mi corazón palpitó con fuerza, no por miedo, sino por la extraña emoción de quien presiente el roce de un misterio. Al día siguiente, comenté la experiencia a un vecino, quien me miró con seriedad y solo murmuró: «Ten cuidado con lo que buscas. A veces las leyendas tienen garras más profundas de lo que imaginas». Esa advertencia, lejos de disuadirme, avivó mi deseo de desentrañar el secreto detrás del gato de medianoche. Movido por mi curiosidad, seguí indagando y preguntando a la gente del pueblo sobre el origen de la leyenda. Algunos se limitaban a sacudirse el miedo con una risa incómoda, otros me miraban como si hubiera traspasado una línea sagrada que no se debía cruzar. Con cada testimonio, mi determinación crecía. Poco a poco, comencé a experimentar pequeños sucesos inexplicables en mi propia casa. Golpeteos en la puerta a medianoche, sombras fugaces en el pasillo y, sobre todo, la constante sensación de ser observado por ojos que no alcanzaba a ver. Sin saberlo, había respondido al llamado de aquella entidad y, con ello, había abierto la puerta a un mundo aterrador. Las noches en la casa eran cada vez más inquietantes. Mientras intentaba conciliar el sueño, creía escuchar suaves pasos por los pasillos. A menudo, corría a encender las luces para cerciorarme de que nadie había entrado, pero nunca encontraba nada. Sin embargo, la sensación de una presencia acechante no desaparecía. Comencé a dormir con una linterna a mi lado, convencido de que, en caso de oír de nuevo aquellos pasos, la encendería para enfrentar lo que fuera que habitara en las sombras. Este comportamiento, que antes me hubiera parecido ridículo, se convirtió en mi única fuente de seguridad en la noche. La tensión se acumuló al punto de afectar mi día a día. Me hallaba cada vez más distraído y nervioso, sin poder concentrarme en el trabajo ni en las tareas más simples. El insomnio me carcomía, y mi rostro se tornó demacrado, pues cada vez que cerraba los ojos, aparecían imágenes fugaces de un gato de ojos incandescentes merodeando mi habitación. No podía identificar si se trataba de sueños, o si ese ser de verdad se manifestaba mientras dormía, como un velo siniestro cubriendo mis sentidos. A veces, despertaba en mitad de la noche sofocado, sintiendo sobre mí el peso de una mirada intangible. Empecé a preguntar discretamente a algunos viejos del pueblo si habían escuchado sobre esas visiones. La mayoría se negaba a responder, como si temieran que hablar del asunto atrajera una desgracia inminente. Sin embargo,
Un hombre me habló de la supuesta habilidad del gato de medianoche para manipular la percepción de sus víctimas, arrastrándolas hacia un estado de confusión y miedo constante. Son sus ecos, me dijo con voz temblorosa. Cualquier cosa que oigas en la oscuridad puede ser su lenguaje. Y lo peor es que a veces se queda en silencio, porque sabe que el silencio es más aterrador que cualquier ruido. Sus palabras se clavaron en mi mente como una sentencia irrevocable. El ambiente en mi casa se volvía más opresivo con cada caída del sol. Constantemente tenía la impresión de ver algo moverse con el rabillo del ojo, un bulto oscuro que se escabullía cuando giraba la cabeza. Mis noches se convirtieron en una vigilia interminable, en la que permanecía atento a cualquier rasguño en las paredes o susurro impreciso. Fue entonces que comprendí que no podía dar marcha atrás. Ese gato espectral ya había encontrado un camino hacia mi mundo, y por alguna razón, me había elegido como su testigo o su presa. ¿Sería acaso posible revertir aquella situación? Esa duda, tan simple como inevitable, se instaló en mi corazón con un peso inquietante. En una de esas noches interminables, ocurrió algo que superó cualquier expectativa. A eso de la medianoche, escuché un maullido, esta vez mucho más claro que antes. Reconocí en él algo parecido a un lamento, un sonido tan lleno de angustia que me sobrecogió el espíritu. Me levanté de la cama, y linterna en mano, recorrí los pasillos con sumo cuidado. El silencio era abrumador, como si la casa entera contuviera la respiración a la espera de un desenlace. Sentí que mi corazón latía a un ritmo desbocado, impulsado por la adrenalina y el terror de lo desconocido. Llegué a la sala principal, donde la luz de la luna se colaba por las ventanas, creando un tenue claroscuro en el que apenas distinguía los contornos de los muebles. Entonces lo vi, una figura negra, escurridiza, situada en la esquina más oscura de la habitación. Parecía un gato, pero su forma era algo borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sus ojos, aunque apenas un reflejo, brillaban con un fulgor rojizo. El tiempo pareció detenerse. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, como si un viento helado me atravesara el cuerpo. Tragué saliva y di un paso hacia aquella sombra felina. En lugar de huir, el gato se mantuvo inmóvil, observándome en silencio. Durante un instante, me pareció que sus ojos se alargaban y brillaban con una intensidad dolorosa, como si quisiera penetrar mi alma. Hubo un intercambio mudo entre nosotros, una especie de reconocimiento que no necesitaba palabras. Justo cuando me disponía a encender la luz, el gato desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un vacío en el que el aire parecía vibrar con su energía. Intenté racionalizar lo que había ocurrido, pero no encontré explicación. ¿Cómo se había desvanecido? ¿Qué clase de ser era capaz de desafiar las leyes de la física y de la lógica? A partir de ese encuentro, mis sueños comenzaron a ser invadidos por la silueta de aquel gato. Cada noche, la misma escena se repetía en mi mente. El animal se acercaba a mí, y sin emitir sonido alguno, abría la boca en un maullido silencioso que resonaba en mi cabeza como un eco lejano. Me despertaba sudando y con el corazón a punto de estallar, incapaz de volver a conciliar el sueño. Supe, entonces, que había cruzado un umbral peligroso. Lo que antes era simple curiosidad se había transformado en una obsesión que no me permitía descansar. El gato de medianoche se había convertido en mi sombra, y yo estaba demasiado inmerso en este juego macabro para escapar. Decidido a encontrar una explicación racional, me interné en la historia local de la región. Visité archivos municipales y hablé con historiadores aficionados que guardaban crónicas polvorientas de épocas remotas. En uno de esos documentos, encontré referencia a un antiguo caserón donde, hace siglos, se practicaban rituales de adoración a entidades felinas. No estaban claros los detalles, pero repetidamente aparecía la imagen de un gato con ojos de fuego, guardián de los secretos de la medianoche. El lugar descrito se ubicaba no muy lejos de mi propia casa, lo que alimentó mis sospechas de que aquel espíritu podría tener raíces ancestrales en esta zona.
Mientras más indagaba, más perturbadoras se volvían las historias. Hablaban de personas que veían al gato rondar sus patios en noches de luna llena, de cómo escuchaban maullidos lúgubres en los corredores de sus casas, y de cómo, repentinamente, objetos pequeños desaparecían sin dejar rastro. Algunos afirmaban haber encontrado huellas de garras en las paredes, como si la criatura intentara abrir una brecha entre este mundo y el suyo. Siempre, sin excepción, los relatos coincidían en que estas experiencias ocurrían cuando el reloj marcaba la medianoche. En varios testimonios, la gente llegó a mencionar una sensación de que la criatura se alimentaba del miedo que generaba, una vampírica forma de existencia que persistía a lo largo de los siglos. Siguiendo la pista de los documentos antiguos, me dirigí al caserón en ruinas. El lugar estaba rodeado de una maraña de árboles retorcidos, y el viento susurraba a través de las ramas con un silbido casi humano. En medio de la maleza, distinguí restos de muros y la entrada a un sótano subterráneo. El aire se volvió denso al acercarme, como si cruzara a un terreno prohibido. Con la linterna en mano, descendí por unas escaleras corroídas por el tiempo hasta una habitación en penumbra. Allí, hallé indicios de símbolos pintados en las paredes, desgastados por la humedad. Intenté descifrar algunos dibujos, y la presencia reiterada de un gato me confirmó que estaba en el lugar correcto. Aunque no entendía del todo lo que veían mis ojos, sentí una energía poderosa e inquietante emanando de cada piedra. El descenso a esas ruinas fue como una inmersión en un pasado siniestro. El eco de mis pisadas resonaba en el sótano, y sentí que en cualquier momento algo podía surgir de las sombras para observarme. De alguna forma, comprendí que este no era un simple mito local. El gato de medianoche era parte de una herencia oscura y olvidada. Fue en ese preciso instante que asumí una verdad que me heló la sangre. La clave para romper el influjo de la entidad residía en desenterrar los secretos de aquel ritual ancestral que vinculaba a mi casa, a ese caserón y al espíritu felino. Sin saberlo, ya estaba tan atado a esta historia que ignorar sus advertencias sería, sin duda, aún más peligroso. Tras mi visita a las ruinas, los sucesos en mi casa cobraron una intensidad mayor. Ya no se trataba solo de maullidos distantes o sombras fugaces, sino de señales que aparecían en plena luz del día. Libros cambiados de lugar, platos que caían de la mesa sin explicación aparente, y ventanas que se abrían de golpe cuando no había ni la más leve brisa. En una ocasión, encontré la puerta de la despensa rayada desde el interior, con trazos que se asemejaban a garras. Todo parecía apuntar a una presencia que reclamaba mi atención constante. Comencé a llevar un diario en el que anotaba cada evento, la hora, la sensación que tenía, y cualquier detalle adicional que considerara relevante. Quería encontrar un patrón, alguna lógica que explicara esos incidentes. Sin embargo, a medida que más profundizaba en mis notas, más irracionales y erráticas resultaban las manifestaciones. Parecía que el gato de medianoche disfrutaba de mi desconcierto, como si jugara conmigo a su antojo. Esa incertidumbre resultaba sofocante. El simple hecho de caminar por mi propio hogar me producía un nudo en el estómago. Tenía la impresión de que cada rincón guardaba un secreto o, peor aún, el eco de un maullido tenebroso. El aislamiento se fue haciendo inevitable. Mis amistades notaron mi actitud cada vez más retraída y me preguntaban si todo estaba bien. Aunque intenté explicar la situación, las expresiones de incredulidad y conmiseración que recibía me convencieron de que era inútil buscar apoyo en ellos. Decidí entonces enfrentarme solo a mi realidad, lleno de dudas y temores que no dejaban de crecer. Durante días, apenas salía de casa. Pasaba las horas revisando lo que había encontrado en los archivos, leyendo mis anotaciones y releyendo los apuntes de quienes habían sentido antes la presencia de este gato espectral. Fue en uno de esos días de encierro que algo cambió de forma sutil pero definitiva. Mientras revisaba papeles y buscaba indicios sobre rituales antiguos, sentí de pronto un leve roce en mi pantorrilla.
Giré la cabeza de inmediato y me topé con la figura negra del gato, sentado a mi lado, mirándome con sus ojos ardientes. Un escalofrío eléctrico recorrió mi cuerpo. Él no maulló ni se movió. Se limitó a mirarme con una calma enervante. Tomé aire, pero antes de poder articular palabra alguna, el gato se desvaneció como niebla que se disipa con el viento. Me quedé inmóvil, contemplando el vacío donde había estado, preguntándome cómo podía seguir perdiendo la noción de la realidad. Su mensaje fue claro: ninguna puerta cerrada, ninguna precaución lo detendría. Tenía acceso a mi espacio, a mi mente y a mi vida. La arquitectura de mi casa, que antes me parecía encantadora, empezó a ejercer una presión asfixiante. Las vigas de madera crujían con un lamento constante, y los largos pasillos parecían alargarse cuando los recorría de noche. Cada habitación se convirtió en un escenario potencial para algún suceso sobrenatural. Las puertas chirriaban como si protestaran al abrirse, y las ventanas temblaban con el soplo de un viento que a veces parecía no existir en el exterior. Era como si la misma estructura estuviera viva, respirando mi ansiedad y devolviéndomela multiplicada. Aún con ese ambiente claustrofóbico, me obsesioné con escudriñar cada rincón, convencido de que la casa guardaba pistas sobre cómo librarme del gato de medianoche. Revisé el ático, donde descubrí viejos muebles cubiertos de polvo y retratos de personas cuyos ojos al mirarlos parecían seguirme con inquietud. Me aventuré al sótano, un lugar que siempre me resultó estremecedor. Bajé con una lámpara de mano temblorosa y encontré cajas llenas de recuerdos familiares que no pertenecían a mi familia, sino a algún antiguo morador. Fotos en sepia, cartas repletas de secretos y hasta un libro de anotaciones que mencionaba rituales con felinos. Sin embargo, no había nada concluyente que me ayudara a comprender el poder del gato, tan solo fragmentos de historias inconexas. Mientras tanto, cada anochecer, la tensión se acrecentaba. A veces escuchaba pasos sigilosos en el pasillo, seguidos de un jadeo bajo que me helaba la sangre. Otras veces, eran simples golpes en las paredes que resonaban en la madrugada, como si alguien tocara la madera desde el otro lado. Comencé a dormir con todas las luces encendidas, pero ni siquiera eso me brindaba consuelo. La sombra del gato encontraba la manera de colarse en mi mente, insinuándose en cada rincón oscuro de mi imaginación. Era una persecución constante, un juego en el que siempre llevaba las de perder. A ratos, me asomaba por la ventana, esperando un rayo de sol que disipara mis miedos. Sin embargo, nada cambiaba con la luz del día. La casa estaba impregnada de una energía que no entendía de horarios. Me sorprendió descubrir, en medio de esa lucha interna, una leve curiosidad por entender la esencia de esa presencia. ¿Qué buscaba realmente el gato de medianoche? ¿Era un mensajero, un guardián o un castigo? Había momentos en que sentía una compasión extraña, como si el gato no fuera el verdadero enemigo, sino una víctima de fuerzas mucho más antiguas y crueles. Pero esa compasión se diluía cada vez que me topaba con la realidad innegable de su influencia siniestra. Una noche, la tensión alcanzó un punto crítico. Estaba sentado en mi escritorio, iluminado por la pálida luz de una lámpara, cuando el reloj marcó exactamente la medianoche. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca, como una advertencia de que algo estaba a punto de suceder. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta principal. Me quedé petrificado, sin saber si debía acudir o hacerme el sordo. Por alguna razón, mi intuición me gritó que no era un simple visitante humano. Aún así, mis pies se movieron por voluntad propia y me llevaron hasta la puerta. Al abrirla, no encontré a nadie. Sin embargo, un maullido sordo se dejó oír a mis espaldas. Me giré con el corazón encogido, y ahí estaba él, el gato de medianoche, sentado a pocos metros de mí, mirándome con esos ojos que ardían con un fulgor inexplicable. Cerré la puerta con cuidado,
sin apartar la vista de la criatura. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Fue en ese instante que, de forma inaudita, escuché una voz en mi cabeza. Un susurro que parecía salir de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. ¿Por qué me buscas? Aquellas palabras no retumbaron en mis oídos, sino en mi interior, en un rincón remoto de mi mente. Aturdido, tardé unos segundos en comprender que el gato, de algún modo, se estaba comunicando conmigo. ¿Qué eres? Logré articular con un hilo de voz, sin saber si me estaba volviendo loco. Noté un movimiento leve en las orejas del animal, como si hubiera comprendido mi pregunta. Segundos después, la misma voz susurrante me respondió: «Soy tu sombra y tu reflejo. Estás en un juego que no entiendes». Su mensaje fue corto, pero bastó para congelarme la sangre, antes de que pudiera formular otra pregunta. Un parpadeo de la luz de la lámpara me distrajo un instante, y cuando volví la mirada, el gato se había esfumado. La puerta seguía cerrada y las ventanas bloqueadas. No había forma de que un animal común escapara tan rápido. Mi corazón retumbaba con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Había confirmado mis sospechas. Aquella presencia podía comunicarse de una manera sutil y aterradora. Una vez pasado el shock inicial, la curiosidad volvió a apoderarse de mí. Si el gato podía hablarme, tal vez podría brindarme respuestas. Pero, ¿estaría yo preparado para escuchar lo que tuviera que decirme? Tras ese primer diálogo, breve pero marcadamente impactante, pasé días aguardando otro contacto similar. Sin embargo, el gato guardó un silencio que me resultó aún más perturbador. Cada noche esperaba su presencia, cada medianoche contenía el aliento, pero lo único que percibía era la opresiva quietud de mi hogar y, en ocasiones, el eco distante de un maullido. Aquella ausencia de comunicación directa me sumía en una impaciencia enloquecedora, como si hubiera sido invitado a un juego cuyos movimientos no lograba comprender. Entretanto, mis horas diurnas transcurrían entre investigaciones y lecturas. Trataba de entender los rituales felinos descritos en los pocos registros que poseía. Descubrí referencias a un culto que veneraba la esencia de la noche a través de la figura de un gato negro. Se creía que estos animales eran portales vivientes entre el mundo de los vivos y el más allá, capaces de atravesar límites espacio-temporales y comunicarse con fuerzas que la mente humana no podía concebir. Esa noción explicaba, de algún modo, la naturaleza esquiva y omnipresente del gato de medianoche. Cada línea que leía me llevaba a más preguntas, y el silencio del espíritu me empujaba al borde de la obsesión. A pesar de esa calma tensa, la casa no dejaba de producir hechos anómalos. El mobiliario amanecía en lugares distintos. Mis llaves aparecían en habitaciones que no había pisado en días, y algunos espejos se empañaban con frecuencia inusual, incluso bajo temperaturas normales. Sin embargo, el suceso que más me impactó fue encontrar huellas de gato impresas en el polvo del ático y en las baldosas del patio. Esas huellas se detenían abruptamente, como si el gato se desvaneciera en el aire. Cada vez que las descubría, un escalofrío me sacudía de pies a cabeza y me recordaba la cercanía de aquella entidad. La tensión de la espera me carcomía la cordura, pero también me hacía reflexionar. Comprendí que aquella criatura, lejos de ser un simple ente maligno, actuaba con una extraña lógica. Su silencio no era un abandono, era un recurso para mantenerme en vilo, para forjar en mí la conciencia de que él podía aparecer cuando le placiera y que no necesitaba de mi permiso para manifestarse. Me encontraba prisionero en mi propia casa, y aún así, sentía que yo era el intruso en su territorio intangible. La noche y el silencio se convirtieron en mis verdugos, recordándome que, en aquel juego siniestro, solo había un rey, y no era yo. Con el paso de las semanas, mi salud mental comenzó a deteriorarse. Sentía un temor creciente que se manifestaba en temblores incontrolables y sudores fríos. Mis pensamientos giraban en torno al gato de medianoche.
obsesionado con descubrir cómo detener su influencia. Apenas dormía, y cuando lo hacía, mis sueños se convertían en laberintos oscuros donde me perseguía el eco de unos maullidos interminables. Llegué a un punto en el que no distinguía con claridad el límite entre la vigilia y el sueño, pues a veces, incluso durante el día, creía ver al gato rondando por el jardín. La casa se había transformado en un laberinto psicológico. Cada sombra, cada crujido y cada reflejo evocaban la presencia de ese felino sobrenatural. Por las mañanas, luchaba por recuperar un atisbo de cordura revisando mis notas o intentando mantener conversaciones con la gente del pueblo, pero la mayoría me evitaba o me miraba con lástima. Comprendí que mi aislamiento ya era casi total. Me consumía el miedo a lo que pudiera ocurrir en cualquier momento, y esa incertidumbre se reflejaba en un tic nervioso que se instaló en mi ojo izquierdo, un latido constante que parecía gritar mi ansiedad al mundo. Un día, en un intento desesperado por hallar una solución, prendí algunas velas y recité una especie de plegaria que encontré en los viejos manuscritos del caserón. Hablaba de purificación y de protección contra las sombras de medianoche. Pronuncié las palabras con la esperanza de que sirvieran de algo, aunque parte de mí se burlaba de lo absurdo que resultaba semejante ritual. Al terminar, sentí un momento de calma que duró apenas unos instantes, pues enseguida una ráfaga de viento invisible apagó las velas y resonó un maullido hueco por toda la casa. Era como si la criatura se mofara de mis intentos, reafirmando su dominio inquebrantable. Esa noche, antes de la medianoche, escuché algo que me heló la sangre, un suave ronroneo a los pies de mi cama. Mi corazón latió con furia y me quedé paralizado. Lentamente, me asomé por el borde del colchón, esperando ver esos ojos rojos fulgurantes, pero no había nada. Aún así, el ronroneo persistía, envolviéndome en un pánico opresivo. Sentía la cama vibrar bajo un peso intangible. Preferí no moverme ni respirar con fuerza, convencido de que si lo hacía, el gato me atacaría. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi terror era el alimento de esa entidad, y que, si no lo controlaba, me vería consumido por una locura sin retorno. Decidido a actuar de forma más contundente, volví a los archivos municipales y rastreé con mayor ahínco cualquier referencia al culto felino. Después de horas de búsqueda, encontré un documento casi ilegible en el que se describía un ritual de sellado, supuestamente usado por antiguos lugareños para apaciguar o confinar a las entidades nocturnas. El texto, lleno de símbolos crípticos, mencionaba la necesidad de 3 elementos fundamentales: la sangre de uno mismo, un objeto impregnado de la energía del espíritu y la luz de la luna llena. Habría que llevar a cabo el rito en un lugar cargado de la historia de la criatura, recitando una oración específica que figuraba en el documento. Las palabras del ritual estaban escritas en un idioma arcaico, una mezcla de latín vulgar y otras lenguas que no pude identificar. Copié cuidadosamente el texto en un cuaderno para practicar la pronunciación, temiendo equivocarme en el momento crítico. También intenté averiguar qué significaba esa oración, pero no encontré referencias claras. Parecía un conjuro para blindar el espacio y la mente contra influencias externas, un llamado a las fuerzas protectoras del universo. Sin embargo, me preocupaba un detalle: ¿cómo obtener un objeto impregnado de la energía del espíritu? Lo único que se me ocurrió fue algo que el gato hubiera tocado o movido. Recordé, entonces, las huellas que había visto y las ventanas que él abría sin causa aparente. Tal vez podía obtener alguna muestra de su pelaje o algo similar, aunque la idea de buscar voluntariamente un enfrentamiento con el gato me aterraba. Pese a ello, la desesperación venció al miedo. Esperé la siguiente madrugada, cuando la casa quedaba en silencio, e instalé cámaras en algunos puntos estratégicos con la esperanza de capturar al gato en uno de sus recorridos. Durante horas, revisé las grabaciones, pero no encontré nada relevante, hasta que, avanzada la noche, la cámara ubicada cerca de la puerta trasera captó algo extraño. La puerta se abrió lentamente,
y una sombra se movió a ras del suelo. Instantes después, se oyó un golpe, y la imagen quedó estática. Corrí a comprobar el lugar y descubrí que la puerta estaba apenas entreabierta. Me acerqué con cautela y hallé un pequeño mechón de pelos negros atrapado en la puerta. Aquello me produjo un escalofrío, pero también supuso un alivio. Al fin tenía algo que, con mucha probabilidad, había tenido contacto directo con el gato. Con ese mechón en mi poder, me preparé para la noche de luna llena que tendría lugar la semana siguiente. Practiqué en voz baja la letanía del ritual, intentando superar la sensación de ridículo que me invadía al pronunciar palabras tan extrañas. Sabía que el tiempo apremiaba. Mi salud mental declinaba con rapidez, y cada día era más difícil soportar la presión constante de esa presencia maligna. En mi fuero interno, albergaba la esperanza de que aquel rito, por más inverosímil que pareciera, me brindara una oportunidad de recuperar la normalidad que tanto añoraba. Durante los días previos a la luna llena, mi percepción del mundo se volvió todavía más confusa. A veces veía sombras desplazarse por la periferia de mi visión, y al girarme, no hallaba nada. En ciertas ocasiones, estaba convencido de escuchar la voz del gato susurrándome pensamientos en un lenguaje incomprensible. Me sorprendía a mí mismo repitiendo palabras que no sabía de dónde provenían, como si fuesen mantras surgidos de un sueño. Esa confusión me hizo plantearme la idea de que quizás estaba al borde de la locura, de que todo aquello era un producto de mi propia mente. Pero los sucesos físicos, las puertas que se abrían, los objetos que se movían, se negaban a encajar en una simple explicación psicológica. Las noches se convirtieron en un tormento infinito. Me acurrucaba en la cama con la esperanza de dormir, pero mis párpados se resistían a cerrarse. Temía que, si me abandonaba al sueño, el gato pudiese hacerme algo mucho peor que asustarme. Esa paranoia me llevó a tomar café y bebidas energéticas a altas horas de la noche, un hábito que solo empeoró mi estado de ansiedad. A veces, en el filo de la vigilia, sentía como si alguien rozara mi espalda o respirara cerca de mi cuello. Me giraba a toda prisa, pero la habitación se hallaba vacía, envuelta únicamente en un silencio que palpitaba con la presencia incorpórea del gato. El día anterior al ritual, alcancé un punto de quiebre. Al anochecer, creí ver al gato materializarse en el espejo del baño, con esos ojos incandescentes reflejados detrás de mi propio rostro. Grité y rompí el espejo de un puñetazo, sin pensar en las consecuencias. Los pedazos cayeron al suelo con un estruendo y mi mano se cubrió de sangre. El dolor me devolvió a la realidad, aunque solo de forma momentánea. Aún con la mano herida, recogí un fragmento del espejo y me miré en él. Mis ojos lucían enrojecidos y en mi mirada se adivinaba una mezcla de miedo y furia. Noté algo más. En un ángulo de la habitación, fuera del alcance del reflejo, se percibía una sombra que se movía, como si el gato se burlara de mi impulso violento. Aturdido, corrí al dormitorio para intentar tranquilizarme, sosteniendo la mano lastimada. Respiraba con dificultad. El corazón me palpitaba en el pecho, y un zumbido de adrenalina me impedía pensar con claridad. Repetí para mis adentros que pronto lo intentaría todo con el ritual olvidado, que aquella sería mi única oportunidad de escapar de ese callejón sin salida. Sin embargo, una vocecita en el fondo de mi mente me susurraba que tal vez ya era demasiado tarde, que la línea entre mi cordura y el abismo se había hecho tan difusa que, en realidad, no había vuelta atrás. Aún así, me aferré a la mínima esperanza de éxito. Tal vez, con el ritual, podía sellar de una vez por todas esa presencia y recuperar lo que quedaba de mi vida. Por fin llegó la noche de luna llena. Me encontraba en mi habitación, con el documento del ritual abierto sobre la mesa. La luz blanca y penetrante de la luna entraba por la ventana, iluminando la estancia con un resplandor espectral. Mi reloj marcaba las 11:50 de la noche, y sentía cada segundo como una gota de plomo que caía en mi conciencia. Sobre el escritorio, tenía la bolsa con el mechón de pelo del gato,
y un pequeño frasco donde había depositado unas gotas de mi propia sangre. Había trazado en el suelo un círculo con sal y dibujado símbolos extraños siguiendo las ilustraciones del pergamino. Todo estaba listo, o al menos eso creía. Decidí iniciar el ritual justo a la medianoche. Respiré hondo y comencé a recitar las palabras arcanas en voz baja, dejando que mi intuición guiara la entonación. Sentía una mezcla de escepticismo y fe ciega, porque, si bien me parecía absurdo, era la única oportunidad que me quedaba. El ambiente se cargó de una tensión casi eléctrica. En cada sílaba, notaba un leve temblor en las paredes, como si la casa misma se estremeciera con la vibración de esas frases olvidadas. Al colocar el mechón de pelo en el centro del círculo, sentí un calor repentino en la palma de la mano, como si la esencia del gato cobrara vida. Entonces lo escuché, un susurro que no venía de mí, ni del viento. Era una voz que reconocí de inmediato, la misma que había resonado en mi mente tiempo atrás. «¿Por qué insistes?», preguntó, con un tono cargado de un reproche casi melancólico. Mi voz se entrecortó y un escalofrío me recorrió la espalda. «Déjame libre, o libérate tú de mí», añadieron aquellos susurros. Sentí que cada palabra ejercía presión sobre mi pecho, dificultando mi respiración. No me atreví a interrumpir la letanía y continué con el conjuro, tratando de bloquear la voz en mi cabeza. Conforme avanzaba, la temperatura de la habitación parecía descender varios grados. Mis labios temblaban y una parte de mí quería detenerse, convencida de que estaba a punto de invocar algo aún más peligroso. Una ráfaga de viento gélido irrumpió en la habitación, apagando las velas que me servían de iluminación. Solo quedaba la luz mortecina de la luna como testigo de aquel intento desesperado. Percibí un movimiento rápido, como un bulto oscuro que cruzaba el umbral de la puerta. El gato de medianoche había hecho su entrada, silente y majestuoso, clavando su mirada llameante en mí. Su presencia me inundó de un terror primitivo, una sensación de pequeñez ante un poder que escapaba a mi comprensión. El gato no maulló, ni dio un solo paso. Solo me observó con esos ojos ardientes que parecían contener el mismísimo fuego del inframundo. Sentí la piel erizarse y un sudor frío recorrió mi frente. De pronto, advertí que el pergamino comenzaba a arder por una esquina, como si una llama invisible lo devorara desde dentro. Con un gesto de pánico, intenté apagar el fuego con mis manos, pero no parecía haber llama alguna, tan solo ese fuego espectral que se propagaba lentamente. El gato permanecía inmutable, como si quisiera decirme, no hay forma de que completes ese ritual. En un acto reflejo, tomé el mechón de pelo y el frasco con mi sangre y los arrojé al círculo de sal, intentando desesperadamente recitar los últimos versos del conjuro. Al pronunciar la última palabra, el aire se enrareció de golpe. Sentí un tirón en el pecho, como si mi alma fuera jalada hacia afuera de mi cuerpo. Un zumbido ensordecedor inundó mis oídos, y durante unos instantes perdí la noción de todo. Cuando el ruido cesó, abrí los ojos y me di cuenta de que estaba tendido en el piso, con la frente apoyada contra las baldosas heladas. Con esfuerzo, levanté la vista y comprobé que el pergamino se había consumido casi por completo. El círculo de sal se había dispersado y las velas estaban totalmente derretidas. No sabía si mi intento había surtido efecto o si, por el contrario, había fracasado estrepitosamente. En ese momento, no vi rastro del gato. El silencio era absoluto, tan denso que parecía una presencia en sí misma. Me incorporé, apoyándome en la pared, y sentí un vacío extraño en mi interior, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en aquel torbellino invisible. Aun con el terror palpitando en mi pecho, un leve alivio me inundó al no ver al gato rondando la habitación. Tal vez, pensé, había logrado sellar su influencia, al menos de forma parcial. Sin embargo, un detalle me estremeció. En la pared opuesta, pude ver 4 marcas de garra que no estaban antes,
trazadas en un semicírculo irregular. Eran profundos arañazos, como si el gato hubiera querido dejarme un recordatorio de que no estaba derrotado. Esa imagen quedó grabada en mi retina como una advertencia muda, un mensaje de que nuestro juego seguía en curso, y que quizás el ritual había sido tan solo un obstáculo menor para él. Tras la experiencia fallida, el tiempo se volvió difuso. No sabía si habían pasado días o semanas. Aún así, noté ciertos cambios en mi entorno. El ambiente ya no estaba tan cargado de esa opresión sobrenatural, y podía dormir unas horas sin despertarme en medio de la noche con un grito ahogado. No obstante, en el fondo de mi mente, sentía que el gato seguía presente, acechando en algún recoveco de la oscuridad. Era como una calma tensa, preludio de una tormenta mayor. Un anochecer, mientras revisaba viejas notas, encontré un pasaje que había pasado por alto. Mencionaba que, en ciertos casos, la entidad felina proponía un desafío final a aquellos que habían intentado resistirse a su influjo. Un encuentro cara a cara, en la oscuridad total de la medianoche, para determinar el destino de ambos. Aquello sonaba más a leyenda que a realidad, pero dadas las circunstancias, no podía descartar nada. La idea de un enfrentamiento directo me producía pavor, pero también una inusitada determinación. Si eso significaba acabar con el ciclo de terror, quizás valía la pena afrontarlo. La misma noche en que leí ese pasaje, alrededor de las 11:30, escuché un estruendo que provenía de la puerta principal. Bajé corriendo y la encontré abierta de par en par, a pesar de haberla asegurado con llave. El viento helado de la noche se colaba hasta la sala. En el umbral, distinguí la silueta oscura del gato, inmóvil, observándome. Sin pensarlo 2 veces, di un paso hacia él, como aceptando una invitación. La criatura dio media vuelta y se adentró en la oscuridad del jardín. Mi corazón latía con fuerza, pero le seguí sin dudarlo, sintiéndome impulsado por una fuerza extraña, quizá una necesidad de cerrar el ciclo de una vez. Cruzamos el patio, envueltos en la penumbra, y me condujo hasta una parte del terreno donde la hierba se veía mustia, casi muerta. Allí, el gato se detuvo y me miró de reojo, como incitándome a que comprendiera lo que debía hacer. La luna estaba alta, y su luz blanquecina proyectaba nuestras sombras sobre el pasto marchito. Un silencio sepulcral dominaba la escena, interrumpido únicamente por mi respiración agitada. Sentí que aquel era el punto de no retorno, el instante en que la historia llegaría a su clímax y de un modo u otro determinaría mi futuro. Tragando saliva, me preparé para lo que viniera, sin saber si aquella noche sería el final de mi cordura o el amanecer de mi liberación. Apenas puse un pie en el césped mustio, se produjo una transformación en el entorno. La noche pareció hacerse más densa, y la luz de la luna se atenuó como si pasara tras un velo oscuro. Mis sentidos se alteraron de forma repentina. El aire tenía un olor metálico, casi sanguinolento, y mi vista se nubló en los bordes, reduciéndose a un túnel de sombras. Escuché un estrépito de voces lejanas, susurros en un idioma que no reconocía. En ese estado de confusión, perdí de vista al gato. Mirar a donde mirase, solo podía distinguir siluetas borrosas. Comencé a caminar sin rumbo, intentando no perder la compostura. El suelo se sentía blando y húmedo, como si anduviera sobre musgo o arcilla, y cada paso producía un sonido de succión que me erizaba la piel. A medida que avanzaba, las voces se hacían más fuertes, mezclándose con un maullido lejano que no lograba ubicar. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta, incapaz de producir más que un susurro. Una ráfaga gélida me sacudió el cuerpo, y tuve que abrazarme a mí mismo para conservar un mínimo de calor. En medio de esa desorientación, me pareció ver un destello rojizo a lo lejos, similar al brillo de los ojos del gato. Me aferré a esa tenue luz como si fuera un faro en la penumbra. Fui tras él, tropezando con raíces o piedras que no lograba ver. Sentía que mi mente se fracturaba entre el miedo y la determinación.
entre querer huir y sentir la necesidad de llegar al final de aquel recorrido. Cuanto más me acercaba al resplandor, más intensos se volvían los susurros a mi alrededor. Me parecían rezos invertidos o lamentos sin origen, alimentando el pánico que crecía en mi interior. De pronto, el ruido cesó. El aire se calmó y la luz roja desapareció, dejándome de nuevo en la más absoluta oscuridad. Mi respiración agitada se convirtió en el único sonido perceptible. Cuando mis ojos se acostumbraron un poco a la penumbra, distinguí la silueta del gato a escasos pasos de mí. Su contorno vibraba, como si estuviera hecho de un humo espeso que se arremolinaba en torno a su cuerpo. Sin esperarlo, sentí una garra invisible cerrarse sobre mi cuello, bloqueando mi grito de terror. La presión no me asfixiaba, pero inmovilizaba mi voz como si me prohibiera cualquier posibilidad de escapar o pedir ayuda. Entendí entonces que no estaba únicamente en el mundo físico. Me encontraba en un territorio liminal donde las reglas eran dictadas por la entidad felina. Incapaz de gritar, cerré los ojos y me concentré en mi respiración. Busqué en mi interior un ápice de valor, algo que me permitiera enfrentar a la criatura con la cabeza en alto. Recordé los fragmentos del ritual que había memorizado y los repetí mentalmente, con la esperanza de que, al menos, me ofrecieran un escudo contra aquella agresión invisible. Sentí cómo la garra se aflojaba ligeramente y aproveché ese respiro para abrir los ojos. El gato continuaba frente a mí, observándome con sus pupilas incandescentes, sin emitir sonido alguno. Fue entonces cuando noté que algo en él había cambiado. Ya no percibía la misma furia o la misma agresividad. Sus ojos, si bien seguían rojos, parecían reflejar una emoción más compleja, casi humana. Lentamente la presión sobre mi cuello desapareció por completo. Me mantuve en silencio, atónito ante la repentina tregua. El gato ladeó la cabeza, como si evaluara mi reacción, y durante un segundo que pareció eterno, sentí una conexión directa con su esencia. Era como asomarse a un abismo lleno de recuerdos antiguos, de dolores y secretos inconfesables. Sucedió algo tan inesperado como imposible. Tuve la impresión de que el gato sentía pena. En ese intercambio silencioso, comprendí que su existencia no era la de un ser puramente malévolo, sino la de un espíritu atrapado en un ciclo interminable de miedo y obsesión. Una parte de mí se conmocionó al intuir que tal vez había sido humano alguna vez, o que en su interior se anidaban fragmentos de muchas vidas pasadas. Sin pronunciar palabras, me transmitió la imagen de un sacrificio, de un ritual maldito que selló su destino y lo obligó a vagar en las sombras de la medianoche. Sentí un nudo en la garganta, y todo mi cuerpo se estremeció al entender que, de algún modo, él también era víctima de esta terrible historia. En lugar de huir, alargué una mano temblorosa en dirección al gato, esperando cualquier reacción. La criatura no retrocedió. Al tocar su lomo, experimenté una extraña descarga eléctrica, un hormigueo que viajó por mi brazo y se dispersó por todo mi ser. En aquel instante, la oscuridad que nos rodeaba se rasgó como un velo, y volví a sentir el suelo firme bajo mis pies. El gato dio un paso atrás, clavando en mí su mirada, y pude ver cómo la noche recuperaba sus contornos habituales. Noté la bocanada de viento nocturno y las hojas secas crujiendo a mi alrededor. El desafío había llegado a un punto culminante, pero aún no sabía si había ganado o perdido. Lo único que tenía claro era que algo en la relación con esa entidad había cambiado para siempre. Aquel silencioso intercambio de miradas se prolongó durante unos segundos que parecieron horas. El gato inclinó levemente la cabeza y luego se dio la vuelta, adentrándose en la oscuridad del jardín. Podría haberle seguido, pero mis piernas flaquearon, y me desplomé sobre el césped con la respiración entrecortada. Era como si mi cuerpo llevara tiempo soportando una tensión insoportable, y solo en ese instante se permitió liberar la presión acumulada. Me quedé allí, mirando las estrellas apagadas en el cielo, preguntándome si aquello significaba el final de mi pesadilla,
o si apenas era un nuevo comienzo. Los días siguientes transcurrieron en una calma relativa. No volví a percibir maullidos en la noche, ni sombras acechantes en los rincones. La casa recuperó parte de su atmósfera original, aunque mi mente aún permanecía en guardia, incapaz de asumir que todo podía haber terminado. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Sentía una extraña melancolía, casi un anhelo por la presencia del gato. Ya no era solo terror lo que me provocaba. En su ausencia, emergía una curiosidad compasiva por entender su verdadero origen y su destino. En un arranque de osadía, regresé al caserón en ruinas, con la esperanza de que algo allí me brindara una pista final. Recorrí nuevamente el sótano oscuro, iluminado por una linterna. Para mi sorpresa, en la pared, en la que antes había visto símbolos apenas discernibles, ahora advertí un mural más claro, como si el velo de mi percepción se hubiera levantado. Representaba a un gato negro rodeado de llamas y, a su alrededor, varias siluetas humanas que parecían realizar un ritual. En el centro del mural, un cuenco contenía lo que parecían gotas de sangre. Sentí un escalofrío al reconocer que aquella escena se asemejaba a la que yo mismo había llevado a cabo en mi intento de sellar la entidad. A su lado, se veía una figura recostada, envuelta en una neblina oscura, como si estuviera conectada al gato por un hilo invisible. Interpreté aquello como la confirmación de un lazo profundo e imposible de romper entre el espíritu y quien osara enfrentarlo. Era un ciclo que se repetía a lo largo del tiempo, marcando a cada valiente o necio que se aventurara a desafiarlo. Al contemplar aquella pintura, algo en mi interior cedió. Comprendí que, de alguna forma, ahora compartía el destino del gato de medianoche, así como él compartía el mío. Ninguno de los dos desaparecería completamente. Habíamos quedado ligados por el miedo, la curiosidad y un atisbo de compasión mutua. Tomé una foto del mural con mi teléfono y salí de allí, con la certeza de que mi historia con el gato no había sido una simple anécdota de terror, sino una experiencia transformadora. Tras aquella revelación, mi vida cambió de manera sutil pero definitiva. Si bien los fenómenos inquietantes cesaron casi por completo, de vez en cuando percibía un leve maullido a lo lejos, como un recordatorio de que el gato de medianoche seguía presente en algún lugar. Poco a poco, aprendí a convivir con esa incertidumbre, dejé de sentir ese terror paralizante y comencé a ver la historia desde otra perspectiva. La de un encuentro sobrenatural que, si bien me había llevado al borde de la locura, también me había brindado un conocimiento único sobre lo que se oculta en los límites de nuestra realidad. Con el paso del tiempo, volví a relacionarme con la gente del pueblo. La mayoría me veía como el loco que hablaba de gatos fantasmales, pero a mí ya no me importaba. Encontré una paz interior al comprender que no todo se rige por la lógica mundana, y que en ocasiones, lo que llamamos terror no es más que la forma que tiene lo desconocido de manifestarse. Mi casa volvió a ser un hogar en calma, aunque conservaba señales del pasado. Los arañazos en ciertas paredes y puertas, las huellas en rincones polvorientos, y mi diario repleto de notas sobre eventos que me parecían irreales. Una noche, salí al patio para contemplar la luna llena. El aire era fresco y el cielo, claro. Cerré los ojos y respiré con serenidad, recordando cada capítulo de mi historia. Fue entonces cuando volví a sentir esa presencia inconfundible. Abrí los ojos, y en la penumbra, vi la silueta del gato. Estaba sentado mirándome desde una corta distancia con la misma intensidad de siempre, pero ya no sentí miedo, sino una especie de comunión silenciosa. Durante unos segundos, nuestras miradas se encontraron, y me pareció notar un brillo casi afectuoso en sus ojos. Luego, sin un sonido, la criatura se levantó y se esfumó entre las sombras. Aquella vez, lo interpreté como una despedida. El gato de medianoche no necesitaba atarme a su mundo, ni yo necesitaba temerle. Habíamos cumplido una suerte de pacto tácito, sellado con el choque de dos destinos que se cruzaron bajo la luna. En los días siguientes,
No volví a percibir su presencia de forma tangible. Sin embargo, cada vez que llega la medianoche y la noche está especialmente silenciosa, sé que él puede estar rondando en algún lugar, jugando con los límites de este mundo. Y, de algún modo, me reconforta pensar que ese espíritu, que tantos sustos me dio, encontró también en mí un testigo de su existencia, un compañero en esa danza eterna entre la sombra y la luz. Al fin y al cabo, nunca sabremos cuántos misterios moren las tinieblas, pero sí tenemos la certeza de que no todos están dispuestos a dejarnos en paz cuando el reloj marca la medianoche.